Muy buenas tardes, noches, amigos de España. Buen mediodía, buenas tardes, amigos que escucháis desde Miami y desde el otro lado del Atlántico. Encantado un viernes más de que estemos este momento juntos. Como siempre, lo primero es lo primero. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Por aquí estamos, para comentar lo que hay, lo que sucede, lo que se vive, lo que preocupa en la Iglesia. Y como siempre, lo vamos a tomar por costumbre. Comenzamos yéndonos nada menos que a Roma, a la plaza de San Pedro. ¿Y cómo están las cosas por Roma? Pues me dicen que en Roma lo que hay es un ambiente un tanto extraño, un ambiente de fin de pontificado, porque el Papa Francisco lleva ya 11 años de pontífice de la Iglesia, tiene 86 años, su salud es precaria y cuando en Roma se barrunta al final del pontificado, que no puede ser ya mucho más largo, los nervios se notan. Hay prisas, gente que quiere colocarse, gente que quiere que no se le note demasiado dónde está. Por tanto, eso es algo que nos va a ir acompañando y que no va a quedar más remedio que tenerlo en cuenta. Dicho esto, la fiducia. De fiducias súplicas nos va a tocar decir una cosita cada semana. Esta semana hay algo menos, simplemente porque el tema se agota. Son 2 meses. Bastante es para un documento pontificio de doctrina de la fe, 2 meses. Pero dicho esto, yo sí quiero señalar algunas cosas. Por ejemplo, que el cardenal Müller, que fue, si recuerdan, prefecto de doctrina de la fe con el Papa Benedicto XVI y que de teología sabe algo, pues no se calla. Y como es emérito y no tiene nada que perder, habla con claridad. ¿Y qué dice el cardenal Müller? Pues que miren ustedes, que con esto de la fiducia, cuanto más se explica, peor se pone. Normal. Porque si las cosas estuvieran claras, no habría que explicarlas. Si se explica es porque no está claro y cuanto más se explica, más se enreda. Así que así tenemos las cosas. Y con el cardenal Müller no se pierdan a otro cardenal muy venerable, el cardenal Zen, que tiene sus años, que conoce lo que es vivir la fe en China, que sabe de persecución, sabe de encarcelamiento y que es otro que quizá por la edad y por experiencia de fe tampoco se calla. Y el cardenal Zen se ha referido a fiducia como una sorpresa repugnante. Oigan, bastante claro ha sido. ¿Qué está ocurriendo con fiducia? Algo que estamos explicando desde el principio, que han conseguido el gran mérito de que nadie esté contento. Acaba de publicarse una súplica de gays católicos que dicen que ellos no se sienten representados en absoluto por fiducia, que son homosexuales, pero que entienden que la doctrina de la Iglesia es otra y que a ellos no les convence nada lo que está sucediendo. En el fondo, ¿qué está ocurriendo con fiducia? Pues que no es más que un intento de normalizar y de colar por la puerta trasera algo que todos sabemos que no tiene solución. Pero se suelta, en fin, se suelta, vamos aceptando hasta que llegue un momento en que nos parezca de lo más normal la legitimación
de las relaciones entre personas del mismo sexo en el seno de la Iglesia. Pero es que la grieta por la cual se está colando todo esto es tan seria que es que el rector del seminario de Múnich, pero es que además el presidente de los obispos alemanes están diciendo que en los seminarios hay que aceptar a los gays, cosa que incluso el Papa Francisco había dicho que era imposible. Por tanto, la cosa se está liando cada vez más, como bien está denunciando el cardenal Miller. Y al lado de fiducia nos encontramos con un par de rumores que vienen de San Pedro. Uno de ellos clamoroso, que son las diaconisas. Claro, decir que diaconisas con ordenación sacramental no se puede decir, porque el Papa Juan Pablo II, en ese documento, Ordenantiae Sacerdotales, del año 94, dice que la ordenación está reservada únicamente a los varones. Pero ustedes saben que en Roma, cuando algo que no puede ser se quiere hacer pasar por algo posible, se apela a una figura, que es la necesidad pastoral y el criterio pastoral. Ojo, porque el Papa Juan Pablo II, en Veritatis Splendor, que estoy explicando yo los jueves por la tarde, dice que no se puede legitimar lo que es una barbaridad dogmática con el cuento del criterio pastoral, que eso no funciona así. Luego, si alguien nos dice, desde Amor y Leticia, Fiducias Súplicas, lo de las diaconisas, que todo es por un criterio pastoral, ya les digo yo que desde Juan Pablo II, esto del criterio pastoral no es admisible. Y el otro rumor que nos llega desde Roma, un pequeño rumor, pero que hay que poner la oreja y enterarnos bien, es el de, ¿se nos viene encima otra reforma litúrgica? Porque el otro día ha dicho el Papa que toda reforma de la Iglesia supone una reforma litúrgica. Y el Papa, con el sínodo, está diciendo que hay que renovar la Iglesia. Oigan, si hay que renovar la Iglesia y hay que renovar la liturgia, ¿la renovación en qué dirección va a ir? ¿En la dirección tradicional? Evidentemente no. Luego, ahí se queda y atentos porque podría pasar que nos encontremos con pequeños pasos litúrgicos también por una cuestión pastoral. Ya sabemos que eso no puede ser. Bueno, vamos a dejar Roma, vamos a cruzar el charco y nos vamos a marchar hasta Argentina. Y es que la semana pasada, hace unos días, se ha canonizado a la que todos conocen como Mamantula y evidentemente, pues suponemos que el Papa Francisco estará feliz de haber podido canonizar a una paisana y además estará feliz de encontrarse, feliz o no tan feliz, de encontrarse con el presidente Milei. Porque, oigan, ustedes se acuerdan seguramente de todo lo que el presidente Milei dijo del Papa Francisco. Dijo que era un imbécil, que era un representante del mal, que era todo lo peor. Amigo, se canoniza a una santa argentina, Milei va a Roma y tiene que encontrarse con el Papa. ¿Y qué va a pasar ahora? Pues hombre, evidentemente no pasa nada. La diplomacia vaticana es la diplomacia más antigua del mundo y todo el mundo sabe recibir, entender, quererse. ¿Y eso qué? El Papa Francisco se hubiera encontrado mucho más cómodo con la presidenta Kirchner, como ya sabemos. Pero bueno,
se han hecho las paces y ya han hecho las paces. Hay una historia con Milei que ha resultado extraña, porque Milei parece que es judío. Milei vive, tiene una pareja que es una señora y no está casado con ella por la iglesia. Y hemos visto a Milei recibir la comunión en el Vaticano, con lo cual uno se queda bastante preocupado. Vamos a ver, el Vaticano no tiene un servicio de protocolo, digo yo, a través del cual se le puede decir, oiga, le recordamos que la Eucaristía no puede ser. Y digo esto porque es muy difícil hablar a los fieles de las condiciones para recibir la Eucaristía cuando luego se encuentra la foto de Milei comulgando en el Vaticano y parece que aquí no ocurre nada. Pues hombre, esto realmente no conviene. Y de la Iglesia argentina habría que decir también alguna palabra, porque no nos cuentan nada. Ya saben que en esta época de sinodalidad el oscurantismo parece que está avanzando. Pero oigan, que en Argentina las cosas no están nada bien. No sé si ustedes se acuerdan del caso Zanqueta, al cual el Papa hizo obispo porque quiso, que luego fue denunciado por abusos, que el Papa lo agarró y se lo llevó al Vaticano y creó para Zanqueta un cargo a propósito para sacarlo de Argentina. Pero es que tenemos la diócesis de Mar del Plata, que algún día nos contarán qué pasa, porque nombraron a un obispo. Antes de tomar posesión, dimitió. Nombraron a otro obispo. Antes de tomar posesión, dimitió. Por cierto, ¿con qué criterios eligen a los obispos? Y además resulta que el vicario general de Mar del Plata lo han mandado 900 kilómetros de su diócesis de origen. Como pueden ustedes imaginar, lo de Argentina está bastante complicado. Quizá un día nos cuenten la historia completa. De momento, que no hay quien entienda cómo es posible que un obispo y otro se nombran, dimiten. Oiga, ¿tan mal está la cosa? Ellos sabrán. Bueno, vamos a seguir porque son muchas cositas que quiero comentar y hay que dar paso a paso. Quiero hablarles de Manos Unidas. Manos Unidas es una organización de caridad católica que tiene su fundación en España el año 1960 y que fue fundado por un grupo de mujeres de Acción Católica. Trabaja bien, trabaja bien, hace proyectos, además los proyectos están desarrollándose en Asia, en África y en Hispanoamérica. Se hace bien porque los proyectos se hacen con la propia gente del país. Oigan, y en el año 2022, Manos Unidas ha invertido en proyectos para el tercer mundo 50 millones de euros y ha sacado adelante casi 500 proyectos solidarios. Manos Unidas es una gran acción de la Iglesia Católica, pero la semana pasada ha sido la campaña de Manos Unidas y han llegado muchas críticas. ¿Por qué no llegan críticas? Pues porque en Manos Unidas diríamos que en algunas cosas se pasa y en otras no llega. ¿En qué se pasa en Manos Unidas? Pues en coquetear más de la cuenta con la Agenda 2030 y con el nuevo orden mundial. Porque tienen ustedes el propio cartel, el efecto ser humano, que ya huele a lo que huele. Y cuando Manos Unidas en sus publicaciones se acerca demasiado a la Agenda 2030, esto es algo que a mí me parece de una imprudencia notoria. Demasiada Agenda 2030, Manos Unidas, tengan ustedes cuidado. ¿Y en qué se queda corta Manos Unidas? Pues se queda corta en
su confesionalidad. Ahí tienen ustedes el cartel. Manos Unidas, una organización católica. ¿Dónde ven ustedes que eso sea católico? Pues oigan, si una organización de caridad, de justicia, que funciona muy bien, coquetea con la Agenda 2030 y no deja clara su identidad católica, algo está fallando. Y lo que digo de Manos Unidas, lo podríamos decir de Cáritas o lo podríamos decir de la forma que tiene la Iglesia de afrontar el problema de la inmigración. Porque eso de que todos los inmigrantes vengan como sea, no creo que se pueda sostener. Por tanto, a la hora de comprometernos con la Agenda 2030, la globalización y el nuevo orden mundial, a lo mejor nos merecía ser un pelín más discretos. Cambiamos de tema. Quiero hablarles de una emisora de radio a la que tengo una enorme simpatía y con la que he colaborado en su momento domingo tras domingo. Me acuerdo que había una sección que era el domingo desde mi parroquia que estuvo llevando un servidor desde, yo creo que fue un año entero. Bueno, pues Radio María España cumple 25 años. Oigan, una emisora confesionalmente, netamente católica, 25 años y con 1,5 millones de oyentes, es algo para tenerlo muchísimo respeto. Todo el día, ustedes saben que ponen Radio María y si no tienen una charla, tienen una meditación y si no tienen oraciones o si no el rosario, pero somos todos lo que es. Y yo creo que en la Iglesia necesitamos cadenas, como era de Madre Angélica, que sean netamente católicas, porque todos los intentos que hacemos los católicos de ponernos a competir con las emisoras comerciales es perder el tiempo. Miren ustedes, si nos ponemos en el mismo plan que las emisoras comerciales, eso no nos vale para el reino de los cielos. Y si no nos ponemos en el mismo plan, no tenemos oyentes, perdemos oyentes y encima nos cuesta muchísimo dinero. Creo que algún día tendremos que aprender los católicos qué es lo que entendemos y a qué nos tenemos que dedicar. Emisoras de radio, emisoras de televisión, digamos de corte general, para competir con las grandes cadenas, con las grandes multinacionales, es perder el tiempo. Porque al final anunciamos poco, hacemos lo de todos, pero peor, pues tenemos menos medios y nos quedamos en nada y nos cuesta carísimo. Yo por eso diría, Radio María, muchísimas gracias por todo lo que estáis haciendo, muchísimas gracias por vuestro trabajo y seguid así. Una emisora que uno pone en cualquier lugar y sabe que es una emisora evangelizadora que no se avergüenza de lo que es y que cuenta lo que tiene que contar. A toda la cadena de Radio María en España y en el mundo, un servidor les dice gracias, adelante y no se me cansen. Otra cosa más. 40 días por la vida. Es una iniciativa que prácticamente ya a nivel mundial se está haciendo desde el miércoles de ceniza toda la cuaresma para luchar contra esa terrible lacra que es el aborto. Mis cuentas, los datos que tengo de esta campaña, 40 días por la vida, me hablan de que actualmente se hace en 65 países y en 651 ciudades. Oigan, no está nada mal. 651 ciudades de 65 países rezando y luchando para acabar con el aborto. La campaña de 40 días por la vida quiere acabar con el aborto a través de 3 grandes acciones.
la oración. No olvidemos la importancia de la oración. Nosotros somos católicos. A través del ayuno cuaresmal ofrecido para que se respete la vida, y a través de la sensibilización. Porque miren, nos acostumbramos a que nos hablen del aborto como el que oye llover. Ah, sí, abortaron, tantos abortos. Pero claro, cada aborto es un ser humano asesinado en el vientre de la propia madre. Pues durante estos 40 días, la campaña por la vida lo que hace es unas vigilias constantes de oración, de información y de ayuda a las madres gestantes en peligro en las clínicas del aborto. Ahí están, rezan, informan y a las madres que tienen dudas les dicen, nosotros estamos aquí y te podemos ayudar. ¿Y esto sirve de algo? Pues hombre, son más de 1 millón de voluntarios por todo el mundo luchando por la vida. Yo creo que esto sirve de mucho, pero es que además me cuentan que desde que comenzaron estas campañas son más de 24.000 los bebés salvados, porque ustedes saben que hay mamás que van a las clínicas de aborto con sus dudas y cuando encuentran a alguien que ayuda, que reza y que orienta, algunas dan marcha atrás y tienen a sus hijos. Bueno, pues más de 24.000 bebés salvados desde el año 2007. Otro dato interesantísimo. 256 trabajadores de clínicas abortistas que se han convertido, se han dado cuenta de lo que estaban haciendo y han dejado ese tipo de trabajo. Pero es que además, muy importante, han conseguido que se cierren 148 centros de abortos. Pues yo me alegro y animo a los que estamos donde estamos, que aunque no podamos adherirnos a una iniciativa muy particular, no se nos olvide rezar por el fin del aborto y por la defensa de la vida. Y por cierto, a los hermanos de Texas, darle la enhorabuena porque fue en Texas donde se inició este tipo de campaña. Hermanos, bendito sea defender la vida, defenderla siempre desde el momento de la concepción. Les quiero contar todavía otra cosa más, ya que estamos hablando de rezar en público. Y es que en muchos lugares, por diversos motivos, uno está encontrando a grupos de católicos que sin problema ninguno deciden rezar el rosario en público. Esta foto es de un rosario que lleva más de 3 meses rezándose a diario en Madrid por España. Pues oigan, a mí me parece que eso es algo muy bonito. En Madrid llevan, me dicen, 100 días. Pues mire, y cada día cientos de personas que rezan por España y además lo hacen en público. Porque no olvidemos que los católicos tenemos la misión de dar testimonio de nuestra fe donde podemos y como podemos. No es solamente aquí. Ya le decía antes cómo hay gente que reza delante de las clínicas de los abortorios. Hay gente que ha rezado en el Capitolio de Washington pidiendo justicia. O hay hombres que se reúnen a rezar públicamente, hombres solos, qué curioso, por España y por el mundo, y para que el reino de Dios se vaya instaurando en la tierra. ¿El problema que tiene esto? Pues que es muy controvertido, porque hay gente que dice que los católicos no debemos salir de las sacristías. Pero miren ustedes que en este mundo de libertades, se supone que mientras no incordiemos al vecino,
uno puede expresar libremente en la calle lo que sienta. Por tanto, ¿por qué un católico no puede salir a la calle expresando lo que tiene, igual que otros expresan otras cosas? ¿Qué ocurre? ¿Que los católicos pagamos menos impuestos que los demás? ¿Que los católicos tenemos menos derechos que los demás? ¿Que los católicos, oigan, somos católicos y uno puede rezar? ¿Y por qué se hace además? Insisto, porque nosotros tenemos obligación de dar testimonio, que esto es el Evangelio, y de hacer discípulos. ¿Dar testimonio de vuestra fe? Pues hay gente que la da rezando el rosario en la calle. Enhorabuena a los que llevan ya 100 días en Madrid y que además me cuentan que es una noticia que incluso internacionalmente ha pegado el salto y se ha comentado en muchos lugares. Yo se lo agradezco y lo único que hacen cuando se reza el rosario en la calle es: Señor, ayúdanos, ayúdanos en la oración, ayúdanos a dar testimonio, ayúdanos a poner ante el mundo tu reino, ayúdanos a ser fieles hijos tuyos. Pues mire, a mí me parece fantástico y les diría más. Y si en algún momento tienen la oportunidad de adherirse a alguna de estas iniciativas, no lo dejen. Por cierto, ¿saben que en Braojos, en uno de mis pueblos, también hacemos un par de veces al año el rosario solamente para hombres? ¿Y saben que un pueblo con 200 empadronados llegó a reunir a 40 hombres en una ermita a 80 kilómetros de Madrid para rezar el rosario? Todo es serio. Oigan, como siempre, se nos va el tiempo, es que ni me entero. Pero no puedo despedirme sin hacer referencia a algo que me han preguntado el otro día. Me ha dejado un poco así, ¿no? Porque si recuerdan, yo el otro día, hablando de la vida religiosa y de la crisis de los religiosos de una manera especial en España, yo les decía que los obispos españoles mm, ofrecían, presentaban tres causas del descenso de vocaciones de la vida religiosa. Una era la secularización, otra el cambio de modelo de familia y otra la baja natalidad. Pues bien, alguien que escuchó el programa me dice: oiga, padre Jorge, si el problema es la secularización, el cambio de modelo de familia y el descenso de la natalidad, ¿los obispos de eso no tienen que decir nada? Porque si la secularización avanza, los obispos algo tendrán que decir. ¿O es que ellos no sabían nada? A lo mejor es que los obispos no supieron hacer bien su misión. Pues oigan, no lo sé. Lo que me preguntan, se lo dejo y cada uno saque sus propias conclusiones. Y me queda una anécdota, hombre, porque hay cosas curiosas que también hay que decirlas en algún sitio. A ver, ¿qué ha pasado con el cardenal Lacunza? ¿Ustedes lo saben? Yo no. Todo lo que sabemos es que de repente desaparece, que los 2 días de medio lo encuentra la policía, que lo encuentran bien a 40 kilómetros de su lugar de residencia, que estaba vestido de seglar, que se había dejado el teléfono en casa, que el domingo siguiente dijo perdonen la pendejada, que le han robado un ordenador y que a los pocos días, de repente en Roma, resulta que admite la renuncia. Oigan, simplemente digo una cosa, y es que en estos tiempos de sinodalidad, transparencia y iglesia abierta, uno cada vez se entera de menos cosas. Pero bueno, será por lo que sea. 9:30.
hasta aquí llegó el programa. Que un viernes más. Gracias por estar aquí, que mucho ánimo, que seguimos en contacto, que seguimos viendo qué pasa por nuestra iglesia y sobre todo seguimos haciendo y viviendo todo esto en el nombre de Dios. Buenas noches, hasta la semana que viene, si Dios quiere, y que nos bendiga el Señor. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre nosotros y nos acompañe siempre. Buenas noches, buena semana, hasta el viernes que viene, si Dios quiere.